Buenas noches. Mi nombre es Héctor Supisi y soy pastor y maestro de la iglesia Camino, Verdad y Vida en Phoenix, Arizona. Esto que ofrecemos ahora es una clase para maestros. Son estudios creados para personas interesadas en ministerio, personas que están interesadas en dar consejería bíblica, seguir una maestría bíblica dentro de la iglesia. En estos videos para maestros y aspirantes de maestría, vamos a estudiar una diversa cantidad de temas relacionados con preguntas comunes que cristianos tienen para los pastores y para los maestros. Y también cubriremos escatología, homilética, interpretación bíblica, definición de parábolas, teología y creencias populares en diferentes religiones, como por ejemplo en el mormonismo, testigos de Jehová, catolicismo, religiones islámicas, budismo, hinduismo, la religión de la nueva era que lidia con las iglesias de la prosperidad. Muchos otros temas serán cubiertos que son relacionados con el Nuevo y el Viejo Testamento, cristofanías, profecías y revelaciones, profecías y cumplimientos. Vamos a hablar del arrebato en diferentes estudios. Vamos a hablar del pro, del med y del post-tribulación, al igual que interpretación profética. Espero verlo semanalmente. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Esto está hecho completamente gratis. Las clases son completamente gratis. Están hechas por intermedio de este canal y nosotros mismos de aquí pagamos lo que requiere YouTube para enviar estas clases a todo el mundo en sí donde se habla español. Dejen sus preguntas y comentarios aquí en el canal de YouTube, o si no, pueden mandarnos un email con sus preguntas a hector@regalchoiceaz.com, y eso se escribe Héctor, Hector, regalchoiceaz.com. ¿Okay? regalchoice.com. Si tienen alguna otra pregunta, todo lo que estoy diciendo va a aparecer en tu pantalla una vez que esto sea editado. Estamos tratando de hacer estos videos completamente en vivo, no queremos que haya mucha editación. Los estudios bíblicos proveídos en este canal son entregados gratuitamente, como dije antes, y son hechos para aquellos que tienen deseo de crecer espiritualmente, así como también aquellas personas que tienen deseo de crecer un ministerio, ya sea dentro de su iglesia o un ministerio personal. Vamos a decir que cosas que tengan un lugar donde se les provea las herramientas necesarias. Esperemos que este canal sea eso que ustedes están buscando. También se les van a proveer bases bíblicas. Yo no voy a decir nada que no pueda encontrar y mostrar en la Biblia como referencia. Referencias para respaldar todo lo que Dios nos ha dado para compartir. Que los estudios sean de provecho y que sean enviados a las personas que Dios desea. Lo que nosotros buscamos aquí es simplemente empezar un ministerio bíblico por intermedio del internet para ayudarlos a ustedes, aquellas personas que tienen tiempo de cristianos y necesitan un poquito más de comida sólida, o aquellos de ustedes que son nuevos y tienen muchas preguntas o no saben exactamente qué significa ser un cristiano, qué tengo que hacer con el resto de mi vida. Y también para aquellas personas que a veces su pastor le dice necesito que predique, quizá pueda sacar material de aquí para preparar un sermón supervisado por su pastor, obviamente. Nosotros no pretendemos ganar membresías de ningún tipo, no aceptamos donaciones de ningún tipo en este canal tampoco. Esto está hecho precisamente para que ustedes lo usen como una herramienta y tengan bases bíblicas para que vean que no soy yo el que enseña, sino que es Dios que enseña por intermedio de mí, así como también enseña por intermedio de maestros y pastores en sus iglesias. La idea de aprender a ser maestro es desarrollar el don de la enseñanza, y eso está encapsulado en una escritura en Juan 14:6, en mi opinión personal, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El maestro debe tener la doctrina correcta, que es el camino. Debe enseñar como Jesús, con Jesús como base, que es la verdad, y debe vivir el ejemplo de lo que enseña, que es la vida. Con eso en mente, lo primero que el maestro debe saber es el tema del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Cómo discipular a una persona?
Y aquí tengo mis notas, van que estoy mirando fuera de cámara un poquito porque tengo las notas a un lado para poder hablar con ustedes y referirlos a la misma vez a la Biblia. Y quiero que empiecen mirando Mateo 28, del versículo 28 al 20, para que podamos ver qué es el discipulado. Esto se llama la Gran Comisión dentro de la Biblia, y esto nos ayuda a saber, una vez que nos hacemos cristianos, cuál es el propósito de nuestra vida. En esta escritura de Mateo vamos a ver cómo Jesús habla con nosotros y nos dice el hecho de que nosotros tenemos que utilizar las enseñanzas que Él nos dio para ayudar a otras personas. ¿Okay? Me voy a descubrir frente a ustedes. Toda mi vida como cristiano he estudiado en inglés, y como yo les voy hablando, voy traduciendo en mi cabeza un poquito lo que he aprendido de personas que me han enseñado, de los maestros que he tenido. Y van a ver que aquí y allá me tropiezo, pero déjenme decirle ya de entrada, en este principio de los estudios, que el mensajero no es importante aquí, sino el mensaje. No se quede enganchado en si dije algo que no tenía sentido, si mal pronuncié una palabra. Le pido que preste atención al mensaje que Dios está mandando. Como le digo, esto se está haciendo completamente en vivo, y a veces cuando las cosas son en vivo no salen perfectas, pero no necesitamos perfección aquí. Sabemos que nadie es perfecto. Entonces lo que estamos intentando hacer es darle una guía. Agárrese de esa guía, no se agarre de mí, porque no va a encontrar perfección aquí, ¿ok? Entonces, volviendo otra vez al tema, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús está hablando con sus discípulos por última vez aquí, y Él le dice: toda la autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ahí hay mucha información que hay que desempacar un poquito para entender. Pero lo importante que hay que entender, primero que nada, es que el discipulado es para cualquier persona, para todo el que esté dispuesto a escuchar a Jesús y aceptar a Jesús. Para esa persona es el discipulado. Su previa religión, sus credos, su color de piel, el país en el que nació, nada de eso nos debe influenciar como maestros o como pastores o como personas que enseñan clases de algún tipo en la iglesia, a diferenciar una persona de otra, porque Jesús nunca hizo eso. El discípulo también debe ser bautizado. La Biblia claramente dice, como dice Jesús: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ser un discípulo tenemos que creer en esa Trinidad, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Ahora hay que tener un poquito de cuidado con la diferencia entre creer y entender, porque hay cosas que son bíblicas que no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Se representa diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo conocemos como la Trinidad, pero no es una palabra bíblica. Pero por discusión tampoco la palabra Biblia está en la Biblia, y sin embargo creemos en ella. No debemos engancharnos en cositas chicas. Lo importante es escudriñar las Escrituras, pero a la misma vez entender que hay ciertas implicaciones dentro de la Biblia que están puestas ahí por una razón, y no tiene que decir exactamente lo que uno quiere oír, sino escuchar el mensaje que está enviando. O sea que esa Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe ser por la cual uno es bautizado, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora, enseñar a obedecer es algo que nos está diciendo Cristo aquí que tenemos que hacer con estas personas. Y no es solamente decirle a una persona: usted cree en Cristo, ok, pongo mi mano en su cabeza, haga esta oración conmigo, acepte a Cristo, suerte, que Dios lo bendiga. Eso no es lo que Jesús nos está dando en la Gran Comisión. Nos está diciendo: bautícenlos y enséñenles a obedecer. No enséñenles solamente, sino que le enseñen a obedecer. ¿Y cómo enseñamos nosotros como maestros o como pastores a las personas a obedecer? Las enseñamos con la palabra de Dios, y las enseñamos siendo nosotros un ejemplo para ellos. Porque se encuentra fácilmente personas que tienen la habilidad de hablar, pero no tienen la habilidad de hacer. Y en este caso, para ser maestro, si usted desea ser maestro, le recomiendo que tenga las dos habilidades, porque no solamente decirle a alguien lo que hacer, sino demostrarle cómo. Ahora, déjeme darle la base bíblica por qué yo creo eso. En Romanos 2, del versículo 17 al 24, dice lo siguiente: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y que te jactas de tu relación con Dios,
que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienes la ley y la enseñanza misma y el conocimiento de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Mi favorita viene aquí. Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas a sus templos? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ahora, esta última parte de lo que leímos tiene una enseñanza obvia aquí. Si usted dice ser maestro de enseñanzas bíblicas y seguidor de Cristo, usted como regla debe enseñarse a sí mismo antes de enseñarle a alguien más. Eso vendría a ser un requisito para un pastor o otro maestro que esté buscando enseñar a una persona, que esa persona se enseñe a sí mismo. Porque si usted no se puede enseñar a sí mismo, no puede enseñar a nadie más. Y aquí da algunos ejemplos y dice, por ejemplo, tú que hablas en contra del robo, robas. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Y dice, tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Y yo he escuchado a muchas personas, les doy un ejemplo, que hablan de Donald Trump, del gobierno americano, que es donde nosotros vivimos, y no tienen ningún problema en aceptar ayuda del gobierno llenando falsas aplicaciones. No tienen problema inventando relaciones con sobrinos y con primos que no tienen y los ponen en sus taxes como dependientes para así hacer que el gobierno les devuelva las tasas para atrás y reciban un cheque antes de a los finales de abril. Eso es lo que habla la Biblia aquí. No específicamente porque cubre muchos ramos, pero en este caso, si usted piensa que el americano idolatriza el dinero o a su presidente o su forma de ser, ¿por qué nosotros como cristianos estamos quebrantando estas leyes, robándoles de sus templos? Entonces tenemos que tener cuidado, primero que nada como cristianos, cómo vivimos nuestra vida, pero muchísimo más como maestros, cómo vivimos nuestras vidas, si es a lo que estamos aspirando. Esto es precisamente la idea de estas clases de maestría que está tratando de evitar, que una persona se esté postulando a sí mismo como maestro, o simplemente porque ha estado en la iglesia por muchos años, se siente que tiene el derecho o que debe ser un maestro de los demás. El ser maestro es un don de Dios y no se los da a todos. Y quiero que usted vea la escritura por la cual yo me refiero a que es un don de Dios y que no es dado para todos. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos en Santiago 3, del versículo 1 al 6. No pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos y mucho. Si alguien nunca falla en lo que hace o dice, esta persona es perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo curso de la vida. O sea que, primero que nada, no pretendamos querer ser maestros, sino que utilicemos lo que Dios nos da como don para ser maestros. Y puede ser que la pregunta salga y diga, bueno, ¿cómo sé yo si tengo el don de la maestría o tengo el don de ser maestro? Le voy a dar los ejemplos que funcionaron para mí y en la forma a que a mí una persona me habló de este tema.
Primero les digo que escuchen la voz del Espíritu de Dios. Eso es algo que usted va a escuchar y Dios va a poner un deseo en usted inquietante que va a gobernar todos sus pensamientos, va a gobernar todo lo que usted quiera hacer. Le explico esto, el don es algo fuerte y claro que usted va a sentir. Si su don es de caridad, usted va a estar pensando todo el tiempo en ayudar a personas necesitadas y va a desear y lo va a sentir fuertemente en usted, en su pensamiento, en su corazón. Si su deseo es servir, va a querer ser voluntario en todos los eventos. El don se siente como el hambre, como la sed. Es algo que usted no va a poder explicar, pero tiene el deseo de comer comida o de tomar agua y eso es lo que es. Cuando Dios ve que su corazón está listo para ser maestro, Él lo va a llamar. Ahora le explico un poquito más eso. Pero cuidado, hay personas que están de voluntarios haciendo todo lo que se necesita, todo el tiempo quieren estar al frente, pero las intenciones en ese corazón no son buenas. Entonces, para ser maestro hay que tener el deseo dentro del corazón, hay que sentirlo como una sed, como un hambre de servir, de aprender, de enseñar. Pero aquí viene la parte de la paciencia. Tiene que usted esperar a que uno de sus ministros, sus pastores o sus maestros lo llamen a usted y le digan, necesito que empiece a prepararse para enseñar. Y también vemos que en algunas iglesias a veces los pastores le dan la chance a una persona de subirse al púlpito y enseñar o dar una lección un viernes o miércoles, el día entre semana donde se juntan, y hasta a veces un domingo, aunque es un poquito más raro, el domingo se reserva más para personas con experiencia. Pero si ese es su caso, le voy a decir que tenga la paciencia. La parte de la paciencia es importante porque el deseo, si Dios le puso el deseo de ser maestro, usted lo va a sentir, va a ser ferviente, va a ser fuerte, pero tiene que esperar en Dios a que alguien lo llame a usted a esa oficina de la iglesia. ¿Okay? Ahora vamos a seguir con el estudio del discipulado un poquito más para entender qué es un discípulo, qué es un cristiano, de dónde sacamos eso en la Biblia. Y para ustedes que están un poquito más avanzados, esto es un poquito de repaso. Para los que no saben, tomen notas, pueden pausar este video o escucharlo otra vez. Vayan a Hechos capítulo 11, voy a leer del versículo 19 al 26. Y aquí les voy a dar un poquito de lo que pasó antes de esto, pero si quieren leer todo el capítulo 11, les va a explicar un poquito más. Esteban, que es uno de los discípulos, el primer discípulo que es asesinado por ser cristiano, desató una persecución sobre todos los cristianos, y esto es lo que pasa en ese momento. Los que se habían desparcido de la persecución en conexión con Esteban llegaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a griegos, anunciándoles las buenas noticias del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y gran número creyó, y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio la evidencia de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse firmes en propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé a Tarsos a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Para que sepan, estoy leyendo de la nueva versión internacional de la Biblia. La razón por la que elegí esta versión está traducido a un nivel de tercer grado de escuela primaria, el español que se usa en esta Biblia, y es un poquito más fácil para las personas que somos bilingües o tenemos más años hablando inglés que español, o las personas que no han tenido chance de completar su secundaria. Algunas de las palabras se les puede perder, y también yo sé que la Reina Varela es muy común, pero tiene algunas palabras que ya no usamos y puede confundir un poco la enseñanza. Usted puede usar cualquier Biblia
autorizada y no tiene que necesariamente usar la nueva versión internacional. Pero para decirles de dónde estoy leyendo, por si hay diferencia un poquito en lo que usted está leyendo en su Biblia y lo que yo estoy leyendo aquí, ¿ok? Les voy a hablar un poquito más de las traducciones de las diferentes Biblias en futuros estudios para que sepan cómo fue que las Biblias se tradujeron. Saben claramente ustedes ya que la Biblia está escrita en hebreo, en arameico y en griego. No está escrita en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma, pero se tuvieron que traducir. Hay un proceso para hacer eso y lo vamos a estudiar más adelante para fortalecer un poquito más las bases bíblicas y el conocimiento sobre la Biblia que ustedes tienen, ¿ok? Pero aquí se puede ver que la palabra aquí es para que todos la oigan, porque al principio solo le estaban hablando a los judíos que encontraban la ciudad de Finicia y de Antioquía, pero los griegos también estaban abiertos a aprender de Cristo, entonces los discípulos empezaron a enseñarle a ellos también. El candidato a ser discípulo debe ser enseñado por otro discípulo, esto es importante. Si usted es una persona que va a la iglesia, pero nunca se ha cometido a seguir a Cristo, nunca se ha bautizado, pero tiene 15 años porque su esposa va a la iglesia y usted va con ella, y una persona le viene a preguntar a usted si usted le puede contestar preguntas bíblicas, obviamente usted no va a poder porque usted no es un discípulo de Cristo, no es algo tan inconcebible. Pero la Biblia hace claro de todos modos que el discípulo hace otro discípulo y no de ninguna otra manera. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un discípulo y un cristiano? Cuando hago esta pregunta, normalmente la respuesta que me dan es: el discípulo es un seguidor más común de Cristo, que ha aceptado seguir todos los pasos, como el monje que es tibetano y sigue a su maestro toda su vida hasta que es declarado el monje. Eso es más un discípulo. El cristiano es la persona de todos los días, la persona con la que trabajo. Pobre cristiano, casi lo mata un auto, ese tipo de cosas. La gente hace una diferencia entre las dos palabras y es importante entender que la Biblia dice no. Un cristiano y un discípulo es la misma cosa. La única diferencia es cómo los estaban viendo las personas que no sabían nada de Cristo, que eran griegos, y básicamente era un insulto la palabra cristiano en esos tiempos, no era nada bueno, y ellos lo están llamando a ellos como los americanos nos llaman a veces a nosotros, sudamericanos o mexicanos, nos dicen mojados, porque tienen la idea de que entramos al país nadando por intermedio de un río. Ese es un pensamiento de ellos, también frijoleros, ese tipo de cosas, porque piensan que cualquier persona que habla español es de México. Esos son comentarios raciales que ellos hacen, y se los ponen a las personas, ponen a todas las personas, vamos a decir, en el mismo costal. Y los judíos en este tiempo sufrieron de parte de los griegos la misma cosa, fueron todos echados al mismo lugar y los llamaban cristitos, que la palabra significa cristito o pequeño Cristo, es la palabra cristianos en griego. Y de ahí salió como a los discípulos se les empezó a llamar cristianos por ser seguidores de Cristo. Comenzó como un insulto y ahora tenemos lo que tenemos ahora, que es un seguidor de Cristo. Pero no hay diferencia, eso es lo importante. Moviéndonos un poquito más adelante con lo del estudio, quiero que vean conmigo en Lucas 23-26. Jesús aquí está hablando con un grupo de personas y dice: dirigiéndose a todos, Jesús declaró: si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. ¿De qué sirve a un hombre ganar todo el mundo si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Aquí vemos que Jesús está hablando primero que nada con cualquier persona que quiera oír. Hay una multitud alrededor de Jesús y aquí la Biblia dice: Jesús dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser cristiano, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso de negarse a sí mismo? Bueno, para los que tienen hijos van a saber un poquito más. Es cuando tu bebé llora a las 2 de la mañana y la mamá generalmente se levanta a darle su comida al bebé.
La mamá no lo hace porque le encanta levantarse 5 veces por noche, especialmente a las 2, 3 de la mañana, pero lo hace porque en las prioridades de la vida el bebé está primero y ella está después. Eso es el trabajo de la mamá y también de los papás. El ser cristiano es la misma cosa, es negarse a sí mismo. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Jesús me está pidiendo que haga. A veces tenemos que lidiar con que no tenemos ganas de ir a la iglesia, o no tenemos ganas de leer la Biblia, o no tenemos ganas de orar. Está perfecto, es algo que se entiende, pero tiene usted que negarse a sí mismo y hacer lo correcto. ¿Qué tan seguido debo hacer esto? El versículo 23 se lo contesta. Dice, cada día, todos los días lo tiene que hacer, ya sea con una cosa o con otra. Usted tiene que negarse a sí mismo todos los días y también yo. ¿Ni cuál es la razón por la que voy a hacer todo este sacrificio? Jesús sí lo dice claramente. Si usted se avergüenza de mí, entonces yo me voy a avergonzar de usted. Con las reglas que midas te van a medir. Entonces, ¿me conviene o no me conviene seguir a Cristo? Claro que sí. Y a Cristo me imagino que le encanta que lo sigan, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Lucas 14. 14 del 25 al 28 dice aquí. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene en pos de mí y no sacrifica el amor a su madre y a su padre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que ustedes quieren construir una torre o una casa. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, los que lo vean comenzarán a burlarse de usted y dirán, el hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero y calcula si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y esto cuando uno lo lee, dice, wow, Jesús era duro con las personas. Porque fíjense, aquí lo está siguiendo una multitud, dice el versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿sabe qué? Si usted no pierde el amor o sacrifica el amor a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a todo el mundo por mí, ni se molesta en seguirme. En otras palabras, me tiene que querer a mí más que a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos. Jesús es número uno, todo lo demás viene después. Es una enseñanza difícil, especialmente cuando multitudes lo siguen. Hasta ahora no he conocido ningún pastor que tenga 1.000 personas en su iglesia y les haya dicho a la gente, si usted no es un discípulo que hace las cosas correctas todos los días, no venga más a esta iglesia. No se ven, ¿verdad? Porque se pierde más que la persona, se pierden los ingresos. Pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Jesús aquí da un ejemplo y dice, supongamos que usted va a construir una casa. ¿No se sienta primero a ver si tiene suficiente dinero para comprar todos los materiales, pagarle a los profesionales? Es lógico que una persona haga eso. Si no tiene lo que necesita, va a seguir juntando hasta que lo tenga. Pero jamás de los jamases va a poner usted la fundación y va a hacer el framing en la carpintería y se va a esperar 6 meses a un año a juntar para lo demás. Es ridículo. Y la gente lo ridiculizará porque para el año que viene la madera ya no sirve. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? Vamos a mirar el otro ejemplo. 2 cosas que quiere decir Jesús aquí. Supongamos que usted es un rey y lo vienen a invadir. Usted tiene 10.000 personas a su disposición. El que viene contra usted tiene 20.000. Se va a pelear de todas maneras, lo más probable es que va a perder. ¿Qué hacemos? En esos tiempos se mandaba una delegación antes que llegaran a su castillo y le decían, ¿sabe qué? No nos ataquen, nos rendimos. Nos rendimos, no queremos morir. Preferible vivir y ser esclavo que morir y ser nada. Y de todos modos el otro rey se queda con todo lo suyo. ¿Me entiende? Entonces Jesús nos está diciendo que por su bien, cuando usted va a ser un discípulo,
tiene que sentarse con esa persona, pasarlo por esos estudios, mostrarle esas escrituras y decirle a la persona, usted tiene que sentarse y pensar si usted tiene lo que se necesita para seguir a Cristo el resto de su vida. Porque esto no es un juego. Y como le decía anteriormente, esta es la razón por la cual no nomás ponemos la mano en la cabeza o en el hombro de alguien, los hacemos aceptar a Cristo con una pequeña oración y a Dios no los volvemos a ver. Eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere las personas preparadas. Quiere que usted los enseñe a ser discípulos con la Biblia y con el ejemplo de su vida. Y Jesús dice aquí, denle la chance de pensar si es lo que quieren hacer, porque su vida está en juego. Calcule el costo de seguir a Cristo. Pero el otro lado de esa moneda es el rey que viene en su contra. Calcule usted las consecuencias de no seguirlo. Porque ahora usted es el rey de su vida, pero hay un rey que vuelve, hay un rey que viene. Y ese rey tiene mucha más fuerza que usted, y le va a quitar su vida, y le va a quitar su castillo, y le va a quitar todo lo que usted tiene. Cuando Jesús vuelva otra vez va a pedir cuentas a cada persona. Y Jesús dice, piénselo, piense si me va a seguir, y piense lo que pasa si no me sigue. Porque yo vengo y lo voy a atacar. Si me pide términos de paz ahora, es mucho mejor para usted. ¿Y cuáles son los términos de paz? Hacernos esclavos de Cristo. Cargar nuestra cruz todos los días. La cruz es diferente para cada persona. La cruz es el instrumento que mató a Jesús. Y Jesús pide que nosotros carguemos nuestra cruz. Hay un instrumento en su vida. Puede ser drogas, alcohol, ser mujeriego, pornografía. Puede ser un montón de cosas. Y cuando usted esté hablando con una persona que quiere hacerse un discípulo y usted le está enseñando, usted tiene que poder hablar de estas cosas directamente con ellos. Y decirles, esa cruz, usted tiene que cargarla. Tiene que morir usted a eso. No más alcohol, no más drogas, no más mujeriegos. Y siempre, siempre, siempre. Yo cuando he enseñado en México, he enseñado en Estados Unidos, he enseñado en Canadá. Y siempre que he enseñado a las grandes cantidades de personas que he enseñado, he dicho lo mismo. El hombre enseña al hombre y la mujer enseña a la mujer. Porque hay temas que uno tiene que tocar con una persona que se quiere hacer discípulo, como acabamos de hablar ahora, donde no es adecuado que un hombre hable con una mujer, o que una mujer hable con un hombre y trate de enseñarle al sexo opuesto cómo ser discípulo. Porque cuando usted tenga que hablar con esa persona de pornografía, o tenga que hablar de temas un poquito más fuertes, cuando haga un estudio sobre el pecado con ellos y de qué los va a salvar Dios, ahí es donde viene la parte de la confesión, y está fuera de lugar que un hombre estudie con una mujer este tipo de cosas. Hombre con hombre y mujer con mujer, todo va a estar bien. ¿Okay? Bueno, volviendo al tema, muchos pastores de hoy en día dejan el púlpito a personas para que prediquen. Estas escrituras favoritas de las iglesias de la prosperidad que predican, donde tienen miles de miembros y predican, usted deme a mí, usted dele a la iglesia y Dios se lo va a devolver para atrás, y usan escrituras a medias para convencer a personas que nunca estudiaron la Biblia ni tienen interés, porque le están diciendo lo que quieren oír. Le están vendiendo la cristianidad de alguna manera. Y hay pastores también que no son pastores necesariamente de prosperidad, pero le están diciendo a alguna persona, a usted le toca predicar el viernes, a usted el jueves, a usted el domingo, y sin embargo el pastor está cobrando su sueldo y tiene otras personas haciendo el trabajo por él. Eso tampoco está bien. Si el pastor tiene discípulos de sí mismo, no estamos hablando de que dejen a Cristo y sigan al pastor, estoy hablando de personas que el pastor ha escogido para que crezcan espiritualmente y puedan levantar ministerios, expandir su iglesia. Es muy diferente tener una persona que se está enseñando, se está discipulando para que crezca y tenga una iglesia suya en algún momento, que dejar que los miembros de su iglesia corrijan, lideren, enseñen a los demás miembros de la iglesia. Eso estoy en completo desacuerdo. El pastor tiene que estar ahí pastoreando a sus ovejas, dándoles de comer, y no haciendo que sus miembros lo hagan por él, a no ser que tenga una persona en particular en mente a quien él está entrenando para hacer ese trabajo. ¿Okay?
y vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero en fin, la forma de ser de Jesús es opuesta a estos pastores que se ven hoy en día. No solo que Jesús no tenía nada propio, sino que cuando lo seguían las multitudes, Él los enfrentaba con las Escrituras para asegurarse que las personas que lo estaban siguiendo eran personas que querían seguir a Dios y no solo que querían comer gratis, divertirse o ser parte de un club. A Jesús no le interesaban los miembros, tanto como no le interesaban las multitudes. Él solo quería seguidores con un corazón puro, que en verdad siguieran a Cristo. Y un corazón puro no es un corazón perfecto, es un corazón con buenas intenciones. ¿Okay? Yo le doy gracias a Dios honestamente porque en 30 años que llevo en este trabajo del Señor, nunca he cobrado un sueldo por ser pastor y me siento orgulloso de eso. Siempre he trabajado para mantener a mi familia. Dios me ha entregado y dado el privilegio de haber bautizado a mi esposa, a mis 2 hijas, y también a muchas personas en mi camino en los últimos 30 años que he podido enseñar, bautizar, convertir. He enseñado a muchas personas que han querido ser pastores, que han querido ser maestros. He tenido mucha bendición de parte de Dios en mi vida, pero en lo que tiene que ver con dinero jamás he cobrado por ser pastor. Ahora, la idea de ser pastor no es una carrera, es una devoción que uno le entrega a la iglesia, pero sí yo veo ahora, especialmente en las iglesias, donde los pastores han hecho una carrera de ser pastor y piensan en dejar la iglesia a sus hijos o a sus yernos casados con sus hijas para que ellos sigan el legado de ese pastor. Y eso no tiene nada que ver con ser cristiano, no tiene nada que ver con Jesús. Esos son ideas propias de las personas que desafortunadamente mezclan con la cristianidad dentro de la iglesia. Y eso yo no lo veo como un trabajo o un ministerio para Dios. Hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? El ser un discípulo de Cristo requiere un par de cosas que usted lo tiene que saber. No tiene nada que ver con tener dinero, sino tiene que ver con tener ganas de seguir a Cristo. ¿Okay? Vamos a ver otra vez Mateo 28 del 18 al 20. La idea de estos estudios es mantenerlo entre 30 minutos o algo parecido para que ustedes puedan tener tiempo para meditar, escuchar otra vez, tomar notas, estudiar más profundo. Y cada escritura que yo les doy aquí es base para lo que estoy diciendo en lo personal, para que sepan que mis ideas, mi pensamiento están sacados de la Biblia. Mateo 28 del 18 al 20, como leímos en un principio, dice que toda autoridad se le ha dado a Cristo en la tierra y en el cielo. Por tanto, hablando a sus discípulos, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El discípulo debe leer su Biblia diariamente. El discípulo debe orar diariamente. El discípulo hace más discípulos porque ese es el propósito de su vida en Cristo. Si usted quiere ser maestro, debe primero tenerse a estas enseñanzas, debe entender este tipo de estudio, debe poder hacer este tipo de estudio con una persona y explicarle lo que significa. Debe hacer estas cosas usted también diariamente, enseñarse a sí mismo antes de enseñar a los demás. Haber convertido a alguien alguna vez para mí es un requerimiento de una persona que sea maestro. Si usted nunca se ha sentado a leer la Biblia con alguien, a enseñarle lo que es ser cristiano, a convertirlo, a bautizarlo, usted todavía no está listo para ser maestro. Usted tiene que pasar por esa etapa primero de tener fruto personal. Y estoy hablando de que usted conozca una persona en la calle, un desconocido con el que usted compartió su fe. Esa persona decidió querer leer la Biblia con usted. Usted va a su casa, él viene a la casa de usted, se encuentran en un café, como sea. El punto es que usted le va a enseñar. Puede usar estas escrituras que usamos hoy, de estudio de discipulado, y decirle: mire, esto significa ser un discípulo, yo lo voy a ayudar, yo le voy a enseñar, y le voy a dar tiempo para que lo piense. Y que esa persona decida: sí, quiero seguir a Cristo. Usted lo bautiza. No creo en esas iglesias que solo los pastores bautizan. No es bíblico, primero que nada, y segundo, se me hace una cosa demasiado egoísta, porque los pedigreses hacen el trabajo y el pastor se lleva la gloria. La persona que conoce a la persona debe bautizarla, y si no, le pregunta a la misma persona que se va a bautizar quién quiere que lo bautice. Porque en la Biblia
discípulos bautizan a discípulos. No dice pastores bauticen a todo el mundo. La otra cosa es, la Biblia también dice que Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos lo hacían. No tenemos ninguna razón para cambiar eso, y las iglesias donde tienen pastores que son los únicos que bautizan personas, tienen que cambiar esa doctrina de hombres que inventaron y usar la doctrina de Cristo, que para eso la tenemos. Y otra cosa también que quiero decir sobre eso, las personas que dicen que deben vestirse de blanco si no su bautizo no cuenta, por favor no agreguen a las escrituras. Está mal quitar de las escrituras y también está mal agregar a las escrituras. En ninguna parte de la escritura le dice qué tipo de vestimenta debe tener usted ni dónde se debe bautizar, que debe ser en un río, que debe ser agua pura, que debe ser en un arroyo, que debe ser... No. Hay un eunuco que se bautiza en un charco de agua por donde estaban pasando su carro y sus caballos. Si usted lee la Biblia, y Felipe lo bautiza en ese momento. O sea que les ruego que usen bases bíblicas para sus creencias y no sigan las cosas simplemente porque así es en su iglesia o así es su pastor. Cristo es nuestro pastor y a Él debemos de seguir. Haber convertido a alguien más es el otro punto que estaba hablando. Y finalmente, una vez que usted vive así como pide la Biblia, entonces usted espere a que uno de sus líderes, su ministro, otro maestro, su pastor, lo llame a usted para entrenarlo a desarrollar su don de la enseñanza si es que usted lo tiene. Es bueno que usted vaya y les diga, mire, siento un fervor de que tengo que enseñar la Biblia, he estado estudiando, he estado leyendo, me he estado capacitando, quiero aprender más, quiero que me enseñen, y espérese a que le den una respuesta o lo llamen. Usted también debe ser discipulado y enseñado por alguien más maduro que usted en lo que tiene que ver con su espiritualidad. Y puede ser un maestro, puede ser su propio pastor. Deje guiarse usted por esta escritura de Primera de Juan 2, del 3 al 6. Una de mis escrituras favoritas en la Biblia. Dice, como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos en Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Me he topado también con personas que son líderes de iglesia que nunca comparten su fe con nadie. Nunca hablan de Dios por la calle, ni en el café, ni en el supermercado. Solo hablan de Dios en la iglesia a otros cristianos que ya están convertidos. Usted no puede afirmar que usted conoce a Dios si usted no sigue sus mandamientos. Y la gran comisión es vayan y hagan discípulos. Eso no es solo para mí, no solo para usted, es para todos. Y el pastor está incluido. Es más, el pastor debe ser el ejemplo de los peligreses. Si hay alguien que sale todos los días a hacer esto, debe ser el pastor. Primero que nada porque es lo correcto, él es el líder y él va a ser juzgado más duramente por ser el líder. Pero segundo que nada, le está cobrando un sueldo por este trabajo que no hace. Entonces, si usted es pastor, le pido encarecidamente que se arrepienta. Siempre hay lugar con Dios para un corazón arrepentido. Y si usted es una persona que ve esto en su pastor, enfréntelo. Porque la Biblia dice, como el acero afila al acero, así un hombre saca chispa al otro. Tenemos nosotros como discípulos y como cristianos hablarnos directo, hablarnos derecho y decirle a las personas lo que nos parece que está mal en ellos y ayudarlos. ¿Okay? Si esta enseñanza usted lo puso a la defensiva, de alguna manera, déjeme salvarle el suspenso para que no tenga que esperar. Usted no está listo para ser maestro. Porque para ser maestro y pararse en un púlpito, usted está dispuesto a ser criticado por todas las personas. Yo he tenido personas en Toronto, Canadá, por la mitad de los 90s. Me tocó hacer una predicación frente a 3,000 personas. Y al final de esa predicación había una línea de personas que venían a saludar a los oradores que estábamos ahí. Y una de las personas que pasó al frente a saludarme a mí me dio la mano y me dijo, yo veo que usted habla o predica de disciplina y está pasado de peso. ¿Cómo usted justifica eso? Entonces uno tiene que poder aceptar lo que las otras personas le dicen. Yo le expliqué al Señor, mira, estoy yendo al gimnasio y me está llevando tiempo perder el peso que gané y en sí todavía lo estoy haciendo. Espero que para cuando ustedes vengan
y vean el video número 50. Yo ya esté un poquito en más forma, pero me siento bien en este momento físicamente. Pero acepté lo que él me dijo porque fue una pregunta honesta, no vino a hacerme daño, no vino a hacerme sentir mal. Ahora yo no haría eso si tuviera una persona enseñando doctrina. Esa no sería una de mis preguntas, pero no lo tomé tanto como crítica, sino como un poquito de inmadurez, pero inmadurez cierta, porque sí, yo estaba bastante pasado sobrepeso en ese tiempo y es algo con lo que he lidiado toda mi vida. Pero en fin, el punto es que cuando una persona nos viene a hablar de algo, si el amor de Cristo de verdad está en nosotros, nosotros tenemos que poder responder. Aquí dice que Dios manifiesta plenamente en la vida de las personas que obedecen su palabra. O sea que si usted va a confrontar a una persona, hágalo con amor, pero a la misma vez espere un resultado diferente. Y si a usted no le gusta ninguna de estas enseñanzas, va a ser muy difícil que usted pueda enseñar. En fin, en el próximo estudio vamos a contestar una de las preguntas que tenemos, que es ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y ¿es ese el pecado imperdonable? ¿Ok? Si tienen más preguntas, déjenlas como les dije. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga.